no se asusten, no, se cortó de golpe. Esperemos que nos acompañe la señal, pero hubo sí un apagón. Pero bueno, acá estoy de nuevo transmitiendo en vivo. Bien, tendremos dos partes, todo un comienzo y otra parte hoy. Bien, avísenme que están ahí, así sé que me están viendo y escuchando. Y les decía que voy a compartir un párrafo, ¿sí? Donde habla del libro de páginas, ¿sí? O sea, los libros que fueron mutando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. No siempre los libros fueron tal cual los conocemos hoy y tampoco van a ser siempre tal cual los conocimos antes, ¿no? Esta idea de, a veces, cuando justamente se habla en relación a la tecnología y a la aparición del libro electrónico, del Kindle, bueno, la lectura, o sea, no el libro físico, el libro con papel. Pensamos que el libro con páginas estuvo siempre, y bueno, sabemos que no. Entonces, esta mutación no necesariamente tiene que ver con la desaparición del libro, ¿sí? Sino que podemos pensar que el libro va cambiando de formato, se va valiendo de distintos materiales para su constitución, pero que el acto de leer no desaparece y el libro tampoco. Bien, acá está Juani. Bueno, sí, Juani, mandame buenas ondas porque internet no me estaría mandando muy buenas ondas y se cortó y perdí gente que estaba en la transmisión hace un ratito, pero bueno, ya se darán cuenta que estoy nuevamente acá. Así que no hay problema, igual quedó grabado lo anterior, tendremos hoy un café cortado. Este chiste lo hago siempre, que se me corta la transmisión, no es un estreno, claramente. Bien, entonces voy a avanzar con la lectura y si llegara a fallar de nuevo la señal, después lo grabo directamente y lo subo, ¿sí? No se preocupen que el material va a estar de alguna u otra forma, se los voy a hacer llegar. Nuestro libro de páginas, que hoy es el libro por definición, ese que dejamos abierto por el lomo como si fuera el tejado de una pagoda, que señalamos, si es nuestro, doblándoles las esquinas a las hojas, a falta de un señalador o un marcapáginas, y amontonamos en pilas verticales, como estalagmitas de palabras. Ese libro ronda los 2000 años de edad. Es un gran invento anónimo que nunca sabremos a quién agradecer. Para lograrlo hicieron falta siglos de búsquedas, ensayos y tanteos. A la solución más simple se llegó, como tantas veces, por un itinerario tortuoso. Desde la invención de la escritura, nuestros antepasados miraban alrededor preguntándose qué superficie conservaría mejor la huidiza huella de las letras. Piedra, tierra, corteza, juncos, pieles, madera, marfil, tela, metal, puntos suspensivos. Pretendían desafiar a las fuerzas del olvido fabricando el libro perfecto, transportable, duradero y cómodo. En Próximo Oriente y Europa, los protagonistas de esta temprana etapa fueron los rollos de papiro o pergamino y las tablillas rígidas. Los romanos convivieron con ambos métodos hasta que en un feliz hallazgo inventaron un nuevo objeto mestizo que todavía nos acompaña. Tengan en cuenta que la autora viene todo de un largo desarrollo donde va a ubicar los primeros libros, ¿sí? Entendamos que no los libros como hoy los conocemos, en ya la antigua Grecia. También se va a referir al aporte de los primeros escritos en la escritura hebrea, también se va a referir a esta fuente, ¿sí? Entonces acá ya aparecen los romanos
sintetizando lo que ya venía circulando en Egipto, ¿sí? Lo que venía circulando también en la antigua Grecia, ¿sí? Y en otras fuentes. O sea que esto viene de antes, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a focalizar acá por esta idea, ¿no? Que quería plantear como un comienzo para poder profundizar, para poder seguir pensando, de esta idea de que las cosas si cambian, permanecen, quizás contrariamente a la idea que pensamos de que algo para permanecer tendría que mantenerse siempre igual, ¿no? Y cuando buscamos, ¿no? En los archivos históricos y cuando consultamos, vemos que en general sucede lo contrario, ¿no? Lo que no ha ido cambiando es lo que ha desaparecido, ¿sí? Entonces, ¿podemos hablar de una evolución del libro? Sí, podemos hablar de ello. Eh, los rollos siempre fueron una mercancía lujosa y cara. Para la escritura más cotidiana, ¿sí? Para los ejercicios escolares, las cartas, los documentos oficiales, las anotaciones, los borradores, los antiguos solían recurrir a las tablillas, ¿sí? El lector que quería consultarlas en un orden determinado las conservaba en cajas o bolsas, o bien las agujereaba en la esquina y las enlazaba juntas con anillas o correas, ¿sí? Las tablillas, ¿sí? Se enlazaban, ¿sí? Para tener un orden y también para poderlas transportarlas todas juntas. El resultado, o sea, era algo, esto de enlazar las tablillas, se llamó códices, ¿sí? Llamaban en latín, denominación latina, a esos conjuntos de tablillas ajadas. La idea revolucionaria consistió en sustituir las pequeñas placas de madera o metal por hojas flexibles de pergamino o papiro, el material de los rollos. El resultado inicial tuvo que ser poco más que una libreta rudimentaria, aunque cargada de futuro, ¿sí? Podríamos ser, era lo más parecido a esto, ¿sí? Pero claro, piensen que lo que hoy compone una libreta, que son las hojas, en ese momento eran tablillas. Ese primer híbrido abrió el camino hacia el códice más avanzado, compuesto por hojas de papiro o piel que se doblaban en forma de pliegos. Los romanos probaron a coser esos pliegos y así nació el arte de encuadernar. Pronto aprendieron a proteger los cuadernillos mediante tapas duras, generalmente de madera forrada con cuero. El cuerpo de los libros desarrolló un nuevo elemento anatómico al que hemos llamado lomo, como si nuestras lecturas fueran tranquilos animales de compañía, ¿sí? Lo que llamamos el lomo del libro, ¿sí? Y acá la autora dice algo precioso, ¿no? Esta analogía del lomo de los animales, ¿no? Algo animal que aparece en la parte del libro y que son estos lomos que nos acompañan en una buena compañía. Me encanta esto. Desde entonces escribimos en esas dóciles espaldas el título de cada obra, ¿sí? Y nuestra mirada puede viajar con rapidez a lo largo de los estantes de una biblioteca, identificando por el lomo los ejemplares que en ella dormitan, ¿sí? Cuando tenemos cada libro ahí están durmiendo esos ejemplares que están esperando. Estamos en deuda con las personas olvidadas que inventaron el códice. Gracias a ellas, la esperanza de vida de los textos aumentó. Con el nuevo formato, la página escrita, protegida por la encuadernación, conseguía perdurar sin deteriorarse ni romperse más tiempo que en los rollos.
Por su forma plana y compacta, los nuevos libros se podían almacenar cómodamente en las baldas, ¿sí?, en los estantes de los armarios. Abultaban menos, se transportaban mejor y eran ligeros. Por añadidura, podían utilizarse los dos lados de cada hoja. Se calcula que con la misma superficie el códice ofrecía una capacidad 6 veces superior a la del rollo. El ahorro de material abarató el precio de un producto aún minoritario y su flexibilidad favoreció la aparición de los primeros libros de bolsillo de los que tenemos noticia. Los códices pugilares, llamados así porque se podían abarcar con el puño. Qué interesante, ¿eh? El tamaño de los códices permitía descender hasta la miniatura, ¿sí? Cicerón afirmó haber visto un pergamino de la Ilíada de Homero que cabía en la cáscara de una nuez. Los nuevos inventos y los avances materiales suelen ir de la mano de las grandes revoluciones del conocimiento. En la civilización romana, el precio más asequible de los libros permitió que muchas personas, hasta entonces excluidas del perímetro de los privilegios, pudieran leer. Entre los siglos I y III hay abundantes evidencias de la ampliación de la cultura a lectores ajenos a los círculos de la nobleza. En los muros y casas de Pompeya, engullida y conservada por la erupción del Vesubio en el año 79, los arqueólogos han descubierto inscripciones que incluyen desde obscenidades hasta chistes, eslóganes políticos y anuncios de burdeles. Esos grafitis revelan la existencia de una población de clase media a media baja capaz de comprender la letra escrita. Además, a lo largo y ancho del imperio, los mosaicos, los frescos y los relieves de la época muestran cada vez con mayor frecuencia escenas de lectura. Por los mismos años florecieron las bibliotecas públicas romanas. Tenemos noticia de un librero que ofrecía su mercancía de puerta en puerta, como nuestros obsoletos vendedores de enciclopedias, ¿sí? Uno podríamos decir de los entrañables cuenténiques, ¿no?, que vendían desde baldes hasta libros para aprender inglés, ¿sí? Es increíble, ¿no?, cómo fue transformándose y cómo también existen costumbres y parámetros que desde tiempos inmemoriales, que por supuesto fueron sufriendo modificaciones, pero algo que a veces nos parece tan actual, no lo es, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto último que acabo de leerles, ¿no? Los vendedores de enciclopedias ya existían, ¿sí?, en la antigua Roma, ¿sí? Bien, veo que luego que se cortó el vivo me he quedado con Juani y 2 personas más, pero bueno, estamos ahí haciendo fuerza y después seguirán con la grabación. Suele pasar estas cosas, hacía mucho que no nos pasaba de tener un problema de transmisión, pero bueno, ocurre y no pasa nada, seguimos adelante. Es arriesgado, dice la autora, conjeturar cifras, pero parece evidente. Bien, Graciela, dice, seguimos al pie, vamos, Graciela. Es arriesgado conjeturar cifras, pero parece evidente que el número de lectores creció de forma llamativa. Esos primeros siglos del milenio fueron una época dorada de los panfletos con afán proselitista. Entre ellos llaman la atención los textos subversivos de los rebeldes a la dominación de Roma. Fíjense, ¿eh? Tampoco es casual que por aquel entonces triunfase, al margen de los géneros tradicionales, una literatura de evasión y consumo. Por ejemplo,
tratados de cocina, de deportes, relatos eróticos con ilustraciones explícitas, textos mágicos o de interpretación de los sueños, horóscopos, novelas de enredo, historias contadas con viñetas, realmente precursoras de la novela gráfica, ¿sí? Algunos autores prestigiosos se divertían escribiendo obras frívolas o híbridos de alta y baja cultura. Por ejemplo, Ovidio, que adelantándose a los tutoriales de maquillaje de hoy, publicó un librito en verso con consejos de cosmética para mujeres. Suetonio estaba encantado de mezclar historia y crónica amarilla en sus biografías de emperadores. También teníamos a Petronio, que escandalizó a la sociedad bien pensante con sus personajes canallas, inmorales y deslenguados. Los tres miraban amistosamente a esos nuevos lectores libres, no aristocráticos, inexpertos, hombres y mujeres que leían por placer. Fíjense ya lo notable de esto, o al menos, y ahí también las y los leeré ahora o en próximos comentarios que irán dejándome, cómo aparece ya en la antigua Roma lo que muchas veces hemos trabajado en este taller, la hibridez de los géneros, que muchas veces se lo adjudicamos a la posmodernidad, ¿no? Pero ya el hibridaje, ¿sí? Me refiero cuando digo hibridaje a mezcla de géneros, ¿sí? De repente, instrucciones para maquillaje, ¿sí? En un libro en verso, ¿no? Esto hoy nos parece que es posmoderno, pero ya existía, ¿sí? Como también tendemos ¿no? Quien vive su época, ¿no? A pensar muchas veces, algo que se hace especialista, a pensar que muchas cosas nacieron en tu contemporaneidad, ¿no? Sí, han ido mutando, han ido evolucionando, muchas cosas han ido desapareciendo, se han perdido, ¿sí? Por ser muy frágiles, incendios, inundaciones, la humedad, han hecho que mucho de la producción antigua no nos haya llegado, ¿sí? Estamos hablando de rescates y de perlas de un tesoro que mayoritariamente se ha perdido. Pero fíjense cómo ya en la antigüedad existía esta idea de poder, bueno, de los panfletos con fines políticos, del género erótico, esto que decíamos, el antecedente de lo que hoy llamamos novela gráfica, ¿no? Un texto acompañado de una ilustración. Existía, por supuesto, ya en la antigüedad. Me parece súper enriquecedor esta idea de retrotraernos a esa época y ya pensar este mestizaje, tal cual dice la autora, bueno, y nombra, ¿no? Referentes de ese mundo antiguo. Uno es Ovidio, ¿sí? Suetonio y Petronio, ¿sí? Que también, ¿no? Esta idea de empezar a mezclar los públicos y de sacar la letra escrita, ¿no? Acordémonos que venimos de la oralidad y que la letra escrita siempre circunscrita a sectores de privilegio, ¿no? Sectores que eran muy, muy minoritarios. En la medida que se empieza a extender la capacidad lectora de las personas, la capacidad de lectoescritura, ¿sí? Se empieza también a mezclar ese público, ¿sí? Al cual están destinadas estas obras. Entonces, de repente, escritores que antes escribían solamente para los emperadores, ¿sí? Ya empiezan a pensar en un público más amplio, ¿sí? Ya no está solamente destinada
a personajes encumbrados de la sociedad, sino que va a aparecer el lector y la lectora no aristocrática. Y acá dice muy bien la autora, hombres y mujeres que leían por placer. Cleopatra dice, ¿qué papel tendría? ¿Era consumidora? Bueno, Cleopatra, la autora justamente menciona antes en el libro, acuérdense que el Nilo, además de, hubo una época, no siempre el petróleo fue la moneda de cambio y fue la garantía de poder. Hubo un momento en que fue el trigo eh, y todo lo que fue Egipto, con todo el poderío que tuvo, el antiguo Egipto tenía, ¿sí?, el Nilo, que era una fuente de riqueza y de navegación inmensa, y además de el trigo, tenían, ¿sí?, tenían en su patrimonio, digamos, en su tierra, el papiro, ¿sí?, que crecía en esos humedales del río Nilo, ¿sí? Así que era antes de lo que después, bueno, empezamos a conocer, o sea, los antecedentes, los primeros papiros vienen de allí. Así que Cleopatra leyó en papiro, ¿sí? Por supuesto que sí, que era consumidora, era una mujer muy inteligente, Cleopatra. Después, claro, a nosotros nos ha llegado, salvo los que son expertos, historiadores, en este caso, ¿no?, la autora filóloga, bueno, pero quienes no nos especializamos en eso, nos ha llegado, al menos hablo por mí, una imagen de Cleopatra muy, digamos, estereotipada, ¿no? Cleopatra con el flequillo, el estereotipo, ¿no?, de quizás una mujer muy bella, y que nos llegó del cine, Elizabeth Taylor, ¿sí? Muchos de ustedes recordarán a la Cleopatra de Elizabeth Taylor, que era una mujer muy bella y que había sabido conquistar, ¿no?, a hombres poderosos, entre ellos Julio César. Sin embargo, y leyendo este libro justamente, me enteré que Cleopatra era una mujer libre pensadora. Ese libre pensadora lo vamos a colocar entre millones de comillas, porque la libertad de pensar, si bien ella tenía el privilegio de estar en las esferas del poder, ¿sí? Bueno, estaba ahí, ¿no? Pero tenía ideas propias y era una mujer con, a ver, estadista, ¿sí? Con una idea no estadista lo decimos con los nombres y las instituciones que tenemos hoy, ¿no? En ese momento no existía el Estado, por supuesto, pero con una visión del poder amplia y elevada, ¿sí? No solamente se pintaba los ojos con rímel cargado, ¿sí? Que es un poco esta idea, ¿no?, que yo les decía un poco en chiste, pero esta idea de la belleza, de los ojos con rímel, y había bastante más detrás de esa Cleopatra que tal vez no conocimos, ¿no? Que no aprendimos. Bien, vamos a ir viendo cómo estamos con la hora. Bueno, hoy tenemos dos partes de esta transmisión. Hay mucho acá, no quiero tampoco extender en la lectura, que puede no ser fácil de seguir, por eso vamos a ir tomando pequeños párrafos, hay de los más variados. Hoy me gustaba dejar plantada esta idea primero del origen vegetal del libro, tal como la gran revolución de estas primero minerales, ¿no? Vegetales, el agua, ahí en estas arcillas, estas tablillas, ¿no? Esta idea flexible del libro, esta idea transportable, bueno, claramente no fue siempre así. La idea del rollo, vamos a seguir hablando en relación al rollo y cómo al día de hoy
sigue la presencia de los rollos, siguen en distintas manifestaciones culturales de la vida moderna, tal cual la conocemos hoy o posmoderna, ¿sí? Los rollos no quedaron allá lejos perdidos, sino que todavía conservamos esa modalidad, ¿sí? Para determinadas cuestiones que son muy, muy específicas en nuestra cultura, ya sean por cuestiones religiosas, ¿sí? Y vamos a ver que hay otras también. Por hoy vamos a dejarlo acá. Por supuesto, quien tenga la posibilidad de conseguir el libro está buenísimo, los va y las va a entretener, además de darles un montón de información. Quien no puede volver a conectarse el próximo miércoles, no vamos a leer el libro entero porque no tiene sentido hacerlo de este modo, pero sí vamos a tocar distintos capítulos que abordan distintas temáticas en esta aventura del libro, cómo fue cambiando alrededor de los siglos, qué cosas se fueron perdiendo y qué cosas se mantuvieron hasta el día de hoy y que nos llegan de nuestros antepasados, ¿sí? Vamos a despedirnos, les deseo un muy, muy, muy buen mitad de semana, muy buena mitad de semana, que transcurra el resto del día muy bien. Las y los espero también en un espacio presencial, que este taller está en forma presencial todos los viernes en nuestra sede, por supuesto, a las 10 de la mañana. Es un taller de un formato bastante flexible también, porque arrancamos a las 10, terminamos 12 menos cuarto, pero también podés entrar de 10 a 11, quedarte la primera hora, o podés entrar en el segundo módulo. Muchas gracias a ustedes, al contrario, las gracias son mías a ustedes por haber seguido ahí, por haber hecho el esfuerzo de volverse a conectar a pesar de las barreras tecnológicas que tenemos. Un hermoso encuentro, aunque haya sido un poco accidentado. Berta querida, me encanta saber que estás presente y en diferido. Muy bueno, hermosa. Bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo y bueno, por supuesto, siempre está abierto el canal de comunicación que ustedes más deseen, por donde quieran, para, bueno, también, ¿por qué no?, tirarme ideas, propuestas, que con gusto las escucharé y trataré de darles respuesta. Hasta la próxima, un enorme abrazo. Chao, chao.